Bueno, buenas tardes para todos. Damos comienzo a nuestro octavo conversatorio. El día de hoy se va a desarrollar un tema muy interesante y esperamos sea el provecho de todos ustedes. El tema de hoy es gestión ambiental urbana. Va a ser desarrollado por un gran profesional, un gran abogado que nos acompaña el día de hoy, el profesor Juan Carlos Monroy. Él es abogado de la Universidad del Rosario. Quiero hacer una pequeña aclaración. Tal vez en la publicidad que se puso se decía que era de la Javeriana, pero no es del Rosario. El profesor Juan Carlos es máster en Derecho Internacional con énfasis en Medio Ambiente y Comercio Exterior de la Universidad de Georgetown de Washington. Entonces, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A todas las personas que nos acompañan, que en este momento están con nosotros, les queremos agradecer por seguir haciendo parte de este tipo de escenarios. Lo que siempre se ha dicho en todos los conversatorios es que nosotros como organización hemos querido implementar este tipo de alternativas, de estrategias para poder contribuir al desarrollo profesional de todos ustedes, para poder seguir en un constante y activo manejo de redes y poder pues contribuir como tal a nuevos conocimientos o a reforzar los que ya se tienen. Entonces, pues me presento, mi nombre es Iván Darío Medina, soy ingeniero ambiental, especialista en gerencia de proyectos y especialista en gerencia ambiental. Soy el gerente general de Dicama Acciones Sostenibles. Nosotros somos una empresa que presta servicios y consultoría ambiental, sanitaria, forestal, civil y de arquitectura. Lo que hemos querido buscar como emprendedores, como jóvenes emprendedores, es contribuir al desarrollo de todos los sectores de una forma sostenible y sustentable. Entonces, eso para nosotros es como el objetivo principal y que nos ha llevado a implementar todo este tipo de herramientas. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso al profesor. Solo quería recomendarles a todas las personas que nos acompañan mantener los micrófonos silenciados y las cámaras apagadas para de esta manera no afectar el desarrollo del conversatorio. A las personas que de pronto en la parte final a bien quieran hacer algún tipo de pregunta, lo pueden hacer por medio del chat o las personas que también desean de pronto una interacción como más directa con el expositor podrán activar la cámara o el sonido según pues les indique mi compañera, la ingeniera Nayeli. Entonces esperamos pues disfruten y aprovechen este conversatorio, este de los últimos conversatorios que estamos desarrollando. Los invitamos a que sigan participando en los dos que tenemos la otra semana, que ya son los últimos. Entonces ya no quito más tiempo, los dejo con el profesor Juan Carlos y disfruten del conversatorio. Muchas gracias para todos. Profesor Juan Carlos, si su merced quiere, puede activar sonido y la cámara. Claro que sí. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Darío, digamos que me hizo esta invitación con su prestigiosa firma consultora. El tema que vamos a hablar el día de hoy es la gestión ambiental urbana. Digamos que por fenómenos de desplazamiento, de violencia, la gestión urbana tiene un acento particularmente urbano hoy en día. Grandes problemas ambientales en el país son eh, en los municipios, en los centros urbanos, al margen, digamos, de problemas ambientales en las zonas rurales como la deforestación, la minería ilegal. Entonces, para el ejercicio, digamos, de lo que es la gestión ambiental urbana, el gestor ambiental tiene una caja de herramientas, tiene unos instrumentos de política, tiene, digamos que una serie de instrumentos, de herramientas que son complementarios unos a otros y en un marco de eficiencia dinámica se puede utilizar, por ejemplo, la educación ambiental, la participación ciudadana, las tecnologías de producción limpia, los llamados instrumentos de comando y control, los instrumentos económicos, los instrumentos financieros, la armonía entre el sector público y el sector privado. Entonces, para hacer gestión ambiental urbana, digamos que lo primero que hay que saber es que hay unos principios orientadores que son el núcleo axiológico del derecho ambiental, de la gestión ambiental, digamos que pertenecen a la costumbre internacional, pero son el principio de prevención, de precaución, el que contamina paga, de progresividad y no regresión, el principio de integralidad, de solidaridad, de equidad intrageneracional.
Muchas veces en materia de gestión ambiental urbana se navega en la incertidumbre, no se tiene certeza científica. Entonces es preciso acudir al principio de precaución, que es el principio 15 de la Declaración de Río de Medio Ambiente y Desarrollo, el artículo primero, numeral séptimo de la Ley 99 del 93. Es, por ejemplo, el caso del glifosato, del fracking, de las antenas de celular. Muchas veces no hay certeza científica de que causen daño a la salud pública o al medio ambiente, pero es preciso, igual en el caso de un metal pesado tan tóxico como el asbesto, es preciso entonces apelar al principio de precaución, y esa falta de certeza científica no debe ser excusa para dejar de tomar decisiones que puedan provocar un daño grave e irreversible. También es necesario apelar al principio de prevención, son principios orientadores, digamos, de lo que es la gestión ambiental urbana. Según ese principio de prevención, es importante tener una cultura ambiental empresarial hacia el medio ambiente con auditorías ambientales, indicadores de coeficiencia. Es importante que haya también internalización de costos ambientales, que haya una gestión ambiental sistémica, como es el sistema de gestión medioambiental de la ISO 14001. En mis libros, yo siempre digo en el curso de mis cátedras, que para hacer una planificación ambiental se deben buscar qué tipo de beneficios se quieren de la gestión ambiental, si son beneficios de conservación o de prevención o de mitigación o de preservación o de corrección o de compensación. Para hacer gestión ambiental es ineludible el uso de indicadores, el stock de indicadores o la batería de indicadores que tiene el IDEAM, que tiene la ISO 14032, la resolución 667 del año 2016 tiene un gran número de indicadores. Son indicadores que le dan muchísima realidad a la gestión ambiental, que hacen que la gestión ambiental se pueda medir, que hacen que la gestión ambiental, digamos que busque el desarrollo sostenible. Hay indicadores del medio biofísico, del medio socioeconómico, del medio cultural, del medio biótico, del medio abiótico. La resolución 1402 del año 2018 dice cómo se debe presentar un estudio de impacto ambiental. Entonces, a nivel del medio biótico, dice indicadores, por ejemplo, las hectáreas de bosques, el número de especies de flora, de fauna, de anfibios, de reptiles, de aves. Y del medio abiótico, la hidrología, la contaminación atmosférica, eh, todo lo que tiene que ver con la contaminación de acuíferos. Entonces, los indicadores son absolutamente fundamentales. Después de los beneficios y los indicadores en un proceso de gestión ambiental planificada, digamos que como un desarrollo del principio de prevención, es necesario que haya una oficina de interdisciplinaria de responsables ambientales. El artículo octavo de la ley 1124 del 2008, que regula lo que es la profesión de administrador ambiental y que es desarrollado por el decreto 1299 del 2008, dice que todas las empresas grandes, medianas y pequeñas deben contar con un departamento de gestión ambiental. Todas las empresas deben contar con un departamento de gestión ambiental porque lo dice la normatividad. Después hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional con ponencia de María Victoria Calle en el año 2009 que dice que solamente las empresas medianas y grandes deben tener el departamento de gestión ambiental. Digamos que son grupos interdisciplinarios con profesionales de las ciencias naturales, de las ciencias liberales, ingenieros, geólogos, químicos, biólogos, abogados, economistas, contadores. Siempre hemos insistido en el curso de nuestras cátedras, de mis libros, en la necesidad de que haya en el país una contabilidad ambiental, y el adelanto de la cuenta 18 de la Contaduría General de la Nación, que haya cuentas de cantidad, cuentas de calidad, cuentas de gasto público ambiental, las llamadas cuentas satélites de cada uno de los sectores productivos de la economía, saber cuáles son los costos en salud de la minería ilegal del nordeste antioqueño, cuáles son los costos ambientales que produce, por ejemplo, el fracking en los proyectos pilotos, por ejemplo, en el departamento del Cesar. Digamos que esos grupos ambientales deben contar con pericia, con una mezcla de conocimiento y trayectoria, diplomas.
diplomas de medio ambiente, conocimiento también. Digamos que en esa gestión planificada como un desarrollo del principio de prevención es fundamental contar siempre con un cronograma que le da un horizonte temporal a las acciones de tipo ambiental, digamos que pone plazos, pone tiempos. Es importante, digamos, cumplir con un cronograma, un horizonte de mediano plazo, de corto plazo, puede ser incluso de largo plazo. Un cronograma es fundamental, un plan de acción con recursos humanos, técnicos y financieros, recursos humanos con mucha pericia, verdaderos zorros para la causa ambiental, recursos tecnológicos, la última tecnología de punta, por ejemplo, en materia de aguas residuales, para el río Bogotá es la que viene de Holanda, digamos que tecnología secundaria, y recursos financieros, porque el desarrollo sostenible sin plata no deja de ser un idealismo, un romanticismo, una quimera. Me parece que el desarrollo sostenible debe contar con un buen músculo financiero. Siempre cuando se hace gestión ambiental urbana se debe hacer un diagnóstico, digamos que se debe partir de una línea base en el área de influencia de los proyectos, obras o actividades, un diagnóstico del medio abiótico, biótico, socioeconómico, cultural, porque ya pasamos, digamos, las épocas del ecologismo de los años 60 y comienzos de los 70. Hoy en día se habla mucho de lo que es la arena del desarrollo sostenible, el cambio climático. Entonces, el medio ambiente no solamente es la racionalidad ambiental, sino también el crecimiento económico, la justicia ambiental, la equidad social, la democracia ambiental, los derechos de las generaciones presentes, de las generaciones futuras, lo que se llama los derechos planetarios de las generaciones futuras, buscar siempre una justicia ambiental. El tema ambiental dejó ser un tema netamente de racionalidad ambiental o ecológico. Cuando se habla de un diagnóstico, una línea base, una caracterización del medio ambiente que es fundamental, siempre tiene que haber una priorización. No es lo mismo los problemas ambientales que produce una empresa galvanoplástica que los que produce una empresa plástica, que una empresa de alimentos, los problemas ambientales del departamento de Boyacá, que los problemas ambientales del departamento del Cauca, del departamento del Cesar, de Bogotá. Cada ciudad tiene una complejidad biofísica, socioeconómica y cultural. Se deben priorizar los problemas ambientales más importantes. Digamos que todo el músculo financiero, todo lo que es el personal humano, los recursos técnicos se deben ir a los problemas más importantes. A veces, Profesor Juan Carlos, qué pena interrumpirlo. sí, Eh, es que como su merced me había dicho que quería mantener la cámara activa, no sé si su merced en el celular tenga la opción de cámara, porque es que no lo estamos viendo. la opción de cámara, sí. Ah, no, la opción de cámara. Eh, Aparece ahí en como en la parte, en la barrita donde aparece lo de silenciar y colgar. Pues por si su merced pronto quiere No, activar. claro, por supuesto que sí. Dice cambiar cámara, presentar pantalla, cambiar cámara, ¿puede ser cambiar cámara? No. O No. presentar pantalla, Sí, sí, señor. transmisión de pantalla. No, profe, tan raro. No, porque sí, no, tenemos problemas porque no lo estamos viendo, profe. Qué pena interrumpir. Ah, sí, 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 sí. Sí, es cierto. Acá, activar subtítulos, informar un problema, Pareció presentar pantalla, cambiar cámara. que salen como pantallazos. Ya, así no. No, profe, no estamos viendo. No, profe, si no nos toca seguir desarrollando el tema así porque no lo vemos. Ah, no me alcanzan a ver. Ay, hijo de mágica. No, profe. Presentar pantalla. No. O sea, donde aparecen las opciones de salir de llamada, al lado derecho aparece activar cámara y a mano izquierda aparece de silenciar. Cambiar cámara, presentar pantalla, no ajustar cuando hay muy poca luz, informar un problema, no cancelar, activar subtítulos, cambiar cámara, no.
Acá nos dice un compañero en el chat que es un botón como una caja que aparece en rojo. Sí, claro, y ahí aparece en la parte de arriba donde dice grabación. No, 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 profe, entonces sigamos desarrollando el tema, por favor. claro, sí. Bueno, digamos que estamos hablando de la priorización de los problemas ambientales. La priorización, digamos que de los problemas ambientales que hay, digamos que cada tipo de industria, cada región, cada país tiene una priorización de problemas ambientales. Después, es importante que tanto las empresas como las entidades públicas y privadas cuenten con un proceso de auditoría, un control de gestión físico, financiero, de resultados. Es importante, digamos, ese control, que haya una cultura de auditorías en el país, digamos que una cultura empresarial hacia el medio ambiente, por ley o por decreto que todas las empresas deberían contar con auditorías. La ISO 14001 me parece que es un buen sistema de gestión medioambiental que propone mejora continua. También es importante que tanto las instituciones, como las leyes, como las resoluciones, como los decretos, digamos que tengan, lo que es gestión de riesgos. Digamos que estamos en la etapa del ambientalismo que es de cambio climático, entonces la gestión de riesgos es fundamental, reducir los riesgos, primero identificarlos, luego calificarlos y luego reducirlos, reducir el nivel de exposición de la población. Hay riesgos, financieros, riesgos ecológicos, riesgos a la salubridad, riesgos, digamos que es necesario en un escenario, digamos que, se requiere aplicar el principio de precaución, una buena gestión de riesgos, hoy en día, y la internalización de los costos ambientales. Entonces, saber cuáles son los costos asociados a la producción de los bienes y servicios, cuáles son los costos de la distribución, los costos del embalaje, los costos de la manufactura, cuáles son los costos ambientales, digamos que para cuando se vaya a libre flujo de comercio de bienes y servicios, no haya un costo añadido en los países del primer mundo respecto a los países del tercer mundo, en lo que se conoce como el dumping ecológico. Entonces, la internalización de los costos ambientales me parece absolutamente fundamental. Digamos que las firmas de consultoría del prestigio, por ejemplo, como la que, diriges, Darío, sería muy, de mucha ayuda que hubiera en el país líneas base, que hubiera contabilidad ambiental, que hubiera caracterización de los territorios, que hubiera caracterización de los suelos como tienen Geominas, o caracterización de las aguas como tiene el IDEAM, que no solamente se mire la cantidad de los suelos, sino también la calidad de los suelos, cuánto se invierte en cada uno de los recursos naturales. Es absolutamente fundamental. Digamos que, por ejemplo, el Instituto von Humboldt tiene un inventario de los reptiles, de los anfibios, de las aves, de las orquídeas, pero sería importante tener inventario de todos los recursos de la biodiversidad. Eso es minoría del margen de acción del tráfico ilícito de flora y fauna. Eh, el nivel de información que se tenga de los recursos genéticos y biológicos le da un mayor valor económico. También es importante, según el nuevo plan de desarrollo, la ley 1955 del año 2019, que haya contrato de acceso a los recursos genéticos en hotspots tan importantes como el Amazonas, el Chocó biogeográfico, el Orinoco, que las empresas farmacéuticas, digamos que tengan contrato de acceso, que digamos que al comprar los genes de las plantas, que tienen valor terapéutico y medicinal, se ahuyente lo que es la biopiratería. Es fundamental también poner acento en la gestión ambiental urbana en un país como Colombia, en todos aquellos, problemas o temas que son absolutamente fundamentales en un país en vías de desarrollo como Colombia. Colombia, a pesar de pertenecer a la OCDE, se ha hablado que hace parte del segundo mundo, pero tiene problemas ambientales típicamente latinoamericanos. El problema ambiental, por ejemplo, de los rellenos sanitarios,
el problema ambiental de la deforestación. Se está hablando que Colombia es el séptimo país que más deforesta a nivel mundial, el problema ambiental, por ejemplo, de la minería ilegal, del transporte público obsoleto que produce gases de efecto invernadero, smog fotoquímico en los grandes centros urbanos, del problema ambiental de la falta de agua potable en el 72% de los municipios del país, de las zonas de alto riesgo. Entonces, digamos que se tiene que poner el tema del acento en problemas ambientales que afectan más la salud pública. Digamos que la filosofía del ambientalismo que hoy prima es la del biocentrismo. El hombre es parte de la comunidad biótica, el hombre es parte de la naturaleza, nunca un dominador, siempre un partícipe, lo ha dicho la Corte Constitucional con sentencia, jurisprudencia de Juan Carlos Senado, lo ha dicho la Cumbre de Johannesburgo de Río Más 20, es un enfoque biocéntrico. Lo tiene la Constitución de Ecuador, la Constitución de Bolivia, que son países, digamos, andinos, pero que tienen a la naturaleza o la Pachamama como un territorio sagrado a nivel cultural, a nivel, digamos, de dador de vida. Entonces, un paso interesante en la gestión ambiental colombiana sería declarar a la naturaleza sujeto de derechos. Digamos que es una tendencia que se ha dado fundamentalmente en los estrados judiciales alrededor de varios continentes. Por ejemplo, darle derechos al río Atrato. Hoy hay unos guardianes del río Atrato, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, el procurador, todas las comunidades que viven en la cuenca del río Atrato que sufren los embates del mercurio por la actividad minera de Quibdó y de muchos municipios del Chocó, darle derechos al río Amazonas, que la Corte Suprema de Justicia, por una red de jóvenes, le dio derechos al Amazonas. Entonces, cualquier ser humano que vea procesos de deforestación en el Amazonas, que es la zona del país donde más se deforesta, puede acudir a los estrados judiciales. Darle derechos al páramo de Pisba, que queda en Boyacá, es un páramo, digamos que la ley 1931 es la ley de páramos, pero son ecosistemas que sirven como sumidero de carbono, que tienen una vegetación frágil muy alta, ecosistemas estratégicos, fábricas de agua para los campesinos. Entonces, al proteger el páramo de Pisba, lo que hizo el Tribunal Administrativo de Boyacá fue proteger a todos los páramos del país. Colombia tiene el páramo más, Bogotá tiene el páramo más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz, en la localidad 20 de Sumapaz. Está el páramo de Chingaza, hay páramos, digamos, que son prioritarios para la gestión ambiental en el país. El río Cauca, cuando hubo el desastre de Hidroituango, también bajó el cauce del río Cauca a niveles alarmantes, se murió mucha ictofauna. Entonces al río Cauca también se declaró que es sujeto de derechos, el río Cauca. Adicionalmente, ¿sí me están escuchando? Sí, profesor, perfectamente. Perfectamente. Digamos que el oso chucho era un oso andino de anteojos que nació en la zona de Caldas, luego pasó al zoológico de Barranquilla y hay un instrumento de protección legal que se llama el habeas corpus. Entonces, un abogado de manera muy lúcida dijo que por qué el oso chucho no tenía habeas corpus o ese instrumento de protección que deben tener los seres humanos, que por qué no tenían los osos andinos como animales también habeas corpus. En primera instancia, la Corte Suprema de Justicia dijo que el oso chucho era sujeto de habeas corpus y después la Corte Constitucional dijo que no, que los animales no tenían ese instrumento de protección de la libertad como tienen los seres humanos. En Argentina, con la chimpancé Cecilia, la orangutana Sandra, que son primates que sí, digamos, son más avanzados en que tienen habeas corpus. Digamos, si esa tendencia de darle mmm, a la naturaleza que sean sujetos de derechos, inició en Nueva Zelanda en el año 2014 con el Parque Te Después siguió más adelante el río Ganges, que es un río místico y sagrado que existe en la India,
pero que también es muy contaminado. Pero acá en Colombia, no solamente las instancias judiciales deben darle a la naturaleza sujetos de derecho, sino dar el gran paso de que la naturaleza sea sujeto de derechos. Digamos que el derecho humano a un ambiente sano es un derecho de solidaridad colectivo de la tercera generación de derechos humanos que está en el artículo 79 de la Constitución Política. ¿Por qué no darle a la naturaleza, con base en esa filosofía o esa teoría moral del biocentrismo, por qué no darle a la naturaleza que sea sujeto de derechos? Digamos que eso sería un gran avance, no solamente para la protección de los ecosistemas, sino que incitaría a prácticas de mayor inclusividad en la participación ciudadana, mayor transparencia, mayor realidad. Digamos que le daría un realce al tema ambiental en el país indudablemente. Digamos que el artículo cuarto de la Declaración de Río de la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo del 92 dice que el medio ambiente se debe afrontar de forma integrada con las esferas social, económica y cultural, nunca de manera aislada, nunca ser la cenicienta de las prioridades de gestión, nunca ser el Benjamín dentro de lo más importante de un Estado, sino que el medio ambiente debe ser ni más importante ni menos importante que lo social, lo económico y lo cultural. Y en ese escenario de la Declaración del Río, el principio quinto dice que la pobreza es el principal mal ecológico. Entonces, digamos que haciendo un desarrollo de los ideales de la justicia ambiental, las zonas más deprimidas es donde subsiste mayor contaminación y mayor daño ambiental. Entonces es preciso, disminuir las brechas de pobreza, buscar crecimientos verdes, buscar economías verdes, involucrar lo que es la variable ambiental en cada uno de los sectores de la economía mediante instrumentos como la evaluación ambiental estratégica. Entonces, por ejemplo, tener una minería sostenible, tener una agricultura sostenible, tener una infraestructura sostenible. Muchas veces el sector ambiental es una rueda suelta y es importante fortalecer la institucionalidad ambiental, una reingeniería de las corporaciones autónomas regionales, una reingeniería de las secretarías de ambiente. También es importante fortalecer instrumentos administrativos de comando y control como las licencias ambientales, los planes de manejo ambiental, las consultas previas, los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental no solamente deben ser presentados con una buena caracterización conforme lo dice la resolución 1402 del 2018, sino que la autoridad ambiental, de acuerdo con la resolución 1552 del 2005, debe hacer un seguimiento de todos los estudios de impacto ambiental del medio biótico, abiótico, socioeconómico, fortalecer las licencias ambientales. Digamos que las licencias ambientales en Colombia deben ser un instrumento que concilie las tensiones relativas a la ansia de sostenibilidad que tiene el país entre crecimiento económico y racionalidad ambiental. Digamos que las licencias ambientales tienen todos los permisos, concesiones, autorizaciones que se le deben dar a un proyecto, obra o actividad cuando haya un daño significativo al medio ambiente o una modificación notoria al paisaje, según dice el decreto 2041 del 2014, compilado y unificado por el decreto único reglamentario 1076 de 2015. Entonces, el artículo octavo dice cuándo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales debe otorgar una licencia ambiental, y el artículo noveno dice cuándo las corporaciones autónomas regionales y las secretarías de ambiente creadas por el artículo 66 de la ley 99 del 93 deben otorgar una licencia ambiental. Entonces, el sector ambiental tiene que hacer que esas licencias ambientales únicas sean un instrumento absolutamente fortalecido, un instrumento sólido. El término de evaluación tiene que ser muy respetable. Los estudios de impacto ambiental tienen que ser absolutamente bien hechos. El ANLA, digamos, es una entidad adscrita al ministerio, ha prestado una gran función, cada vez fortalecer más eh, instituciones como el ANLA, la Unidad de Parques, el Instituto Humboldt, el Instituto Sinchi,
de Investigaciones Amazónicas, el Instituto INVEMAR, fortalecer toda la institucionalidad ambiental, darle un presupuesto más importante a la institucionalidad ambiental, superior al 0,7% que tiene actualmente. Digamos que en las áreas protegidas la unidad de parques tiene 0,17%, darle un porcentaje mayor. En el caso del plan de desarrollo de la capital de la República, de la ciudad de Bogotá, se le dio una plata importante a lo que es el medio ambiente, es decir, el desarrollo sostenible sin músculo financiero, no deja de ser un romanticismo. Y me parece que ponerle el acento, por ejemplo, a instrumentos de planeación y evaluación de proyectos como el análisis beneficio-costo, la valoración económica del medio ambiente. En Colombia no solamente debe haber una contabilidad ambiental, sino una valoración económica de los recursos naturales, si se quiere en el ámbito también de la contabilidad ambiental, y análisis beneficio-costo para temas, por ejemplo, como el fracking. El fracking para el ambientalismo siempre se piensa que no, que produce daño a los acuíferos, a los cuerpos hídricos, que produce sismos, que el fracking se demoniza y ciertamente se demoniza. Yo también hago parte, digamos, de los profesionales de la ciencia ambiental, pero se podría pensar también en un análisis beneficio-costo que diera plata por hidrocarburos, o en el caso de la reserva Thomas van der Hamen, una zonificación, digamos, también podría ser importante, un análisis beneficio-costo, a entrarse más en instrumentos de participación ciudadana como la consulta popular, que está en la ley 1757 del 2015. Ha habido muchos municipios en el país que le han dicho no a la minería, no a los hidrocarburos. El caso de Pijao en el Quindío, de Arbeláez en Cundinamarca, de Tauroamena en el Casanare, de Piedras en el Tolima, son municipios que le han dicho no a la minería, no a los hidrocarburos. ¿Por qué no pensar en consultas populares en el caso del fracking a nivel nacional, a nivel regional? Porque la verdadera gestión ambiental está en las regiones. ¿Por qué no pensar en consultas populares para las corridas de toros? Digamos que la ley 1774 del 2016 es la que trata el tema del maltrato animal, pero hay una sentencia de la Corte Constitucional, que es la C666 de 2010, Humberto Sierra Porto, que no prohíbe las corridas de toros, pero dice que se debe desincentivar la crueldad con los animales. Y me parece también fundamental que en esa priorización, por ejemplo, el gobierno del presidente Duque, que ha hecho una gestión ambiental óptima, por ejemplo, que siga en todo lo que es el Comité Intersectorial de Lucha contra la Deforestación, que convoque a fuerzas no solamente del Ejecutivo, de la cartera ambiental, sino de la Procuraduría, de la Fiscalía, luchar contra los crímenes ambientales, luchar contra la deforestación, hacer una buena ley de bosques. En Colombia hace falta una ley de bosques, hay una política de bosques muy respetable, hay una ley de aprovechamiento forestal, el decreto 1791 del 96, hay un Red Plus, un incentivo para no deforestar. ¿Por qué no pensar, además de alertas tempranas, además de comités, por qué no pensar en una buena ley de bosques? ¿Por qué no pensar en una buena ley de suelos, una buena ley de manglares, de arrecifes de coral? Hay algunos vacíos normativos, pero sin embargo, la normatividad en Colombia es integral, es completa, es eficiente, en muchos casos es efectiva. Es importante que el gestor ambiental la conozca, se actualice, sepa cómo actuar, que las leyes sean funcionales, que los instrumentos económicos sean funcionales. Los instrumentos económicos en Colombia, muchos de ellos les hace falta el recaudo. ¿Por qué no pensar en el recaudo de los instrumentos económicos? Con el recaudo de los instrumentos económicos se tendría plata muy fresca para el medio ambiente. Digamos que las fuentes de financiación que tiene el tema ambiental son bastante abundantes, la cooperación internacional, las regalías, el Fondo Nacional Ambiental, el Fondo de Compensación Ambiental, el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, el Fondo Nacional de la Amazonía, el impuesto del timbre, las transferencias del impuesto predial, las transferencias del sector eléctrico, bueno, toda la plata de las regalías que es bastante importante, la plata del sancionatorio ambiental.
Entonces, ¿por qué no pensar en fortalecer el recaudo de los instrumentos económicos, como darle un músculo financiero adicional a la causa ambiental? Entonces me parece absolutamente fundamental darle mayor funcionalidad a los instrumentos económicos, que las leyes también sean más efectivas, buscar más tecnologías, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas residuales para los cuerpos hídricos, por ejemplo, en la cuenca del río Bogotá, buscar armonía con el sector privado, una sinergia entre el sector público y el sector privado que produzca mucho calor y poca fricción. ¿Por qué no pensar en el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental para que pueda luchar de tú a tú versus cada uno de los sectores ambientales de la economía? ¿Por qué no pensar en el fortalecimiento de la evaluación ambiental estratégica para buscar esa conciliación entre el medio ambiente y cada uno de los sectores productivos de la economía? Me parece absolutamente importante una reforma también en la ley 99 del 93, por ejemplo, en el tema de las licencias ambientales. Eh, digamos que debería haber la necesidad de una licencia ambiental en la fase de exploración minera, que debería necesitarse licencia ambiental en el caso del fracking, que debería necesitarse licencia ambiental en el caso de los transgénicos, los organismos vivos modificados. Digamos que todo lo que es la revolución verde puede causarle un daño puede causarle un daño indudablemente a la agricultura nacional. También lo de los contratos de acceso a los recursos genéticos, lo que se llama la biopiratería, los derechos de las minorías étnicas, el componente social del Sistema Nacional Ambiental, todo lo que tiene que ver con la función de las organizaciones de base, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de minorías étnicas, que son el artículo primero, numeral décimo de la ley 99 del 93, darle ese fortalecimiento a ese tipo de organizaciones, ahuyentar la muerte de los líderes ambientales, fortalecer la participación ciudadana, darle más legitimidad social a las decisiones que puedan eh, alterar el entorno físico de la gente y sin duda alguna tener en cuenta, por ejemplo, los documentos COMPES, que son cartas de navegación en temas muy interesantes. Por ejemplo, existe un documento COMPES en áreas protegidas, existe un documento COMPES en contaminación atmosférica, existe un documento COMPES en cambio climático, existe un documento COMPES en Río Bogotá, existe un documento COMPES. Esos documentos COMPES a veces permanecen empolvados y pueden ser cartas de navegación del alto gobierno para temas específicos. También aplicar principios, por ejemplo, como el de progresividad y no regresión. Una vez que se ha logrado un nivel de protección del medio ambiente, nunca retroceder tanto a nivel de políticas como de leyes, como de jurisprudencia, como de resoluciones. Es el caso de la Reserva Thomas van der Hamen, por ejemplo, que si la CAR dijo en el 2011 que era una zona de reserva que no se podía urbanizar. ¿Por qué pensar en urbanizar, en zonificarla ahorita, aunque podría ser objeto de una conciliación, una zonificación? Porque toda área protegida es importante zonificarla. No, no todo en un área protegida es preservación o ser intervención, no todo en un área protegida es conservación, no todo en un área protegida es restauración, no todo en un área protegida puede ser uso sostenible. Es una zonificación, es el caso del páramo Santurbán, que es el segundo productor de cebollas a nivel nacional, después del lago de Tota. Digamos que los sitios Ramsar, los humedales de importancia internacional para la avifauna, también deben ser conservados, se le va a hacer un, un seguimiento a todos los sitios Ramsar. Es un perfume, digamos, que tiene los humedales, un caché que tiene los humedales. Se debe descarbonizar la economía, dejar que el gas carbónico, que es la principal causa de cambio climático, deje de operar en las fuentes fijas. Todo el transporte público debe ser eléctrico, puede ser una realidad de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, los carros eléctricos, darle más incentivos tributarios. Adicionalmente, se deben ahuyentar las zonas de alto riesgo,
es un problema ambiental típicamente latinoamericano. Se debe fortalecer el ordenamiento territorial, no solamente en temas como el cambio climático, sino en temas como la gestión ambiental. Entonces, el ordenamiento territorial, el casco urbano, los municipios se deben alejar, digamos, de lo que se llama la estructura ecológica principal. La estructura ecológica principal, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, son los cerros orientales, el río Bogotá, los humedales, el parque Entre Nubes, que ahorita fue objeto de un daño ambiental. Entonces, por ejemplo, cuando se va a determinar el daño ambiental por parte de los organismos de control, que también hacen parte del Sistema Nacional Ambiental, ¿cómo sería de útil hacer una contabilidad ambiental, una línea de base ambiental, una caracterización? Entonces, es absolutamente esa caracterización, ese conocimiento o esa valoración económica también es absolutamente importante. Buscar sinergias entre cada uno de los sectores productivos y la causa ambiental, buscar protagonismo en el concierto internacional. Estamos en una fase reactiva de la gestión ambiental. Hay que buscar una fase preventiva de la gestión ambiental, que la tenemos en muchos temas, en una gestión elogiable de Ricardo Lozano como ministro de Ambiente. Hay que buscar no una fase preventiva, eh, sino una fase proactiva, otro escalón arriba, fase proactiva, la que tenemos en muchos temas, incluso a nivel de bosques en este gobierno, podría ser más proactiva con la ley de bosques, o una fase ejemplar como tiene, por ejemplo, Costa Rica en los corredores biológicos, como tiene Costa Rica, por ejemplo, en ecoturismo, buscar una ley de ecoturismo. En Colombia no hay una ley de ecoturismo. También ir buscando, por ejemplo, una protección de los arrecifes de coral, de unos manglares. Ya existe la ley de páramo, la ley de cambio climático, buscar un seguimiento a todo lo que se acordó en el Acuerdo de París, porque el cambio climático existe, digamos, el principio de responsabilidad común pero diferenciada, pero Colombia es el séptimo país que más deforesta, que es la segunda causa de cambio climático. Hay que buscar también una protección del Amazonas, el Pacto de Leticia del año 2019 de hacerlo. Digamos que en el Amazonas hay 420 resguardos indígenas. En el Amazonas hay una riqueza a nivel forestal bastante amplia, una riqueza hídrica. Entonces me parece que un país como Colombia no solamente debe ser potencia en su oferta natural, sino potencia en los instrumentos de política que tiene. Debe ser ejemplar a nivel mundial por tener una gestión ambiental elogiable y una gestión ambiental que pertenezca al selecto grupo de países que protegen los recursos naturales y el medio ambiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo. Muchas gracias, profesor, por su intervención, por darnos a conocer esta temática tan importante que es la gestión ambiental urbana. Gracias por darnos todos estos conocimientos que a través del tiempo ha adquirido y mediante su vida laboral en puestos tan importantes que ha tenido. Entonces, muchas gracias a todos los que han participado. Sí, digamos que no sé si alguno de... una participación antes, ingeniera, si te parece. Sí. Digamos que los que no me pudieron ver, mi nombre es Juan Carlos Monroy Rosas. Yo he sido director de Medio Ambiente de la Contraloría de Bogotá, he sido procurador ambiental y agrario, he sido fiscal de delitos ambientales, he sido secretario general del Ministerio de Agricultura, he escrito 5 libros del tema de las políticas ambientales, he sido catedrático también por bastantes años. Mi nombre es Juan Carlos Monroy Rosas, para los que estén interesados. Muy agradecido por una firma consultoría y estoy atento a cualquier pregunta que quieran hacerme ahora. Listo. Bueno, me presento. Ante todo, mi nombre es Nayeli Rincón Abril. Soy ingeniera ambiental y especialista en gerencia ambiental y gerente administrativa de Indicam Acciones Sostenibles. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Y por ahora tenemos una de Lilia Valencia, que dice: los vehículos eléctricos de uso masivo no son una utopía. Sin embargo, además de los incentivos tributarios, está la cuestión de la poca o nula infraestructura instalada.
Es cierto lo que tú dices. Hay ciudades como Medellín o como Cali, digamos que tienen una infraestructura para dotar de energía a los vehículos eléctricos. Digamos que no tienen pico y placa, tienen incentivos tributarios. Tesla, que es, digamos, una potencia en vehículos eléctricos, ya está entrando al país. No es utópico pensar que de aquí a 5 o 10 años todos los vehículos van a ser eléctricos, no solamente a nivel de transporte público, sino y que el diésel en un proceso, digamos, de descarbonización de la economía, ya no va a haber gasolina con plomo y con azufre, como dice la resolución 898 del 95, sino que van a ser todos los carros eléctricos y me parece que es un paso que se tiene que dar y con base en el principio de progresividad y no regresión, después de que todos los carros sean eléctricos, no se puede volver a carros diésel, pero me parece que sí es fundamental la infraestructura, digamos, dotar de puestos para dotar de electricidad a los carros. Eso me parece absolutamente fundamental y es muy importante. Talleres de carros eléctricos, la infraestructura se tiene que ir dando, pero no es utópico pensar que en 5 o 10 años va a ser una realidad la masividad de los carros eléctricos. Listo. Hay un comentario sobre de Natalia Cortés. Dice, el problema en Colombia no es de normas y de políticas públicas, es de regulación que existe sobre las mismas. Claro que sí. Digamos que los instrumentos de comando y control, Colombia es un país de leyes, de leyes, como decía Francisco de Paula Santander, muchas normas, pero no por existir muchas normas va a haber muchas acciones. Entonces, el reto, el verdadero desafío está en el cumplimiento, en el enforcement, en la efectividad, en la funcionalidad. ¿De qué sirve que exista un certificado de incentivo forestal que hace parte de, digamos, del accionar del Ministerio de Agricultura si no es tan funcional? Las normas deben ser funcionales, costo efectivas, con eficiencia dinámica, realmente que les sirvan, que sean un plus para la gestión ambiental. Está muy bien dicho que el problema no es tanto de que existan normas, sino de que sean los instrumentos de comando y control verdaderamente efectivos y que sean un complemento a los instrumentos económicos, a las tecnologías de producción limpia, que sean reales, que induzcan al desarrollo, a la protección del medio ambiente. Completamente de acuerdo. Catherine Becerra pregunta, me gustaría saber qué métodos se pueden implementar para fortalecer el desarrollo ecoturístico en la actualidad. Bueno, una ley de ecoturismo totalmente. En Costa Rica es un buen espejo. Costa Rica tiene franjas de ecoturismo, Costa Rica tiene incentivos para el ecoturismo, Costa Rica tiene también actividades asociadas al ecoturismo. En Colombia existe la ley 300 del año 96, que es la ley de turismo, y un renglón dice ecoturismo. El ecoturismo, por ejemplo, en Malpelo, en Gorgona, en el Parque Tayrona, con una buena ley de ecoturismo, sería absolutamente formidable y sería un plus, porque Colombia se habla mucho de ecoturismo a nivel artesanal, pero ecoturismo a nivel sólido lo tienen países como Costa Rica y países con legislación, países de pronto con institucionalidad para el ecoturismo, con incentivos, sería bastante eficiente, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino el crecimiento económico, el crecimiento cultural de un país con una oferta de naturaleza como Colombia. Sí. Jorge Alberto Acevedo pregunta, ¿qué leyes hablan de la valoración económica de impactos ambientales en el país? Bueno, hay dos resoluciones que son fundamentales. La resolución 1084 del año 2018. En mi calidad de procurador, yo puse la acción de cumplimiento para que hubiera la resolución 1478 del 2003, que era la anterior, la valoración económica, resolución 1084 del 2018. Y para estudios de impacto ambiental, valoración económica de impactos, la resolución 1669 del 2017. Es muy importante, exclusivamente para estudios de impacto ambiental, la resolución 1669 del año 2017. Esas dos resoluciones son muy importantes. Ahora, si quieres cuantificar el daño
a nivel administrativo o a nivel penal, la resolución 2086 del 2010, que es criterios para imponer multas, se utiliza mucho, por ejemplo, para que un delincuente ambiental compense el daño ambiental o para poner una multa por un proceso sancionatorio ambiental o para cuantificar el daño ambiental. La 2086 del 2010 también se utiliza mucho. Tenemos otra pregunta de Jonairon Moreno. ¿Cómo podemos detener el daño de una empresa sobre una fuente hídrica, como en el caso de mi municipio, donde la empresa de acueducto local está acabando con una quebrada muy importante? Pues es Bueno, un afluente del río San Jorge en el departamento de Córdoba. Bueno, a mí me parece que el papel de la Corporación Autónoma Regional es fundamental para el control y vigilancia de ese tipo de fenómenos. Se puede pedir un permiso de vertimientos, como es el decreto 3930 del 2010, compilado y unificado por el 1076, un permiso de vertimientos. Se puede, ¿por qué no la delación para que haya un proceso sancionatorio ambiental? De la ley 1333 del 2009, porque es una infracción ambiental de la industria. También se le puede pedir a la Procuraduría, a la Fiscalía, que hagan visitas técnicas y después las autoridades administrativas le tienen mucho miedo a los organismos de control, a la Fiscalía, a la Procuraduría. Puede ser un derecho de petición a la corporación o si no decirle a la Procuraduría Ambiental y Agraria de Córdoba o si no decirle a la Fiscalía o un proceso sancionatorio ambiental se puede abrir porque es un daño ambiental a un recurso hídrico que es un problema ambiental que puede tocar incluso la mortalidad de la población de manera grave. No solamente el ecosistema, por supuesto. Lilia Valencia pregunta, ¿crees que la normatividad ambiental está diseñada para ciudades más desarrolladas o pensando en el ideal de ciudad, donde muchos lugares de Colombia quedan al margen de este ideal de ciudad? Sí, es cierto. Digamos que la normatividad ambiental tiene que ser acorde con la realidad biofísica, socioeconómica y cultural de cada una de las ciudades y los municipios. Entonces, lo que yo te digo es que no solamente hay normas nacionales por cada uno de los recursos, las temáticas, las problemáticas, sino que a nivel regional, las corporaciones autónomas regionales, las secretarías de ambiente creadas por el artículo 66 de la ley 99 deben tener una propia carga contaminante, unas propias metas de reducción, una propia tarifa regional, una misma realidad, porque no es lo mismo, por ejemplo, una norma para una corporación autónoma regional de un lugar, por ejemplo, que quede en una zona andina como Pasto, como Bogotá, como Tunja, que quede en una zona costera como Barranquilla, como Córdoba, que son ecosistemas diferentes. Entonces, cada corporación debe tener su normatividad regional bien específica y la normatividad nacional por un principio de gradación normativa del artículo 63 de la ley 99 solamente debe servir como una guía o un faro, digamos, de lo que debe ser la normatividad regional de cada uno de los municipios que la deben hacer efectiva. Catherine Becerra dice, buenas tardes. En primera instancia, le agradezco por ampliar y fortalecer nuestros conocimientos en el área de gestión ambiental urbana. Quisiera saber en qué normas o leyes nos podemos basar para exigir el cumplimiento frente a la conservación de los páramos, teniendo en cuenta el uso inadecuado que se ha observado en la actualidad, puesto que la pérdida de estos afectan demasiado el equilibrio de los recursos y el medio ambiente. No, claro, los páramos, Colombia tiene el 60% de páramos a nivel mundial, digamos que solamente existen en zonas tropicales y andinas. Existe la ley 1930 del 2018, son fábricas de agua, son sumideros de carbono, tienen, digamos, venados, osos de anteojos, frailejones, bosques enanos. Entonces, una acción de cumplimiento de la ley 1930 del 2018, la resolución 769 del 2002, que es el plan de manejo ambiental de los páramos, y por supuesto que apelar a las corporaciones autónomas regionales y la Secretaría de Ambiente con derechos de petición, mecanismos de participación ciudadana, para que se hagan proteger estos ecosistemas estratégicos que son absolutamente importantes para el campesinado, son fábricas de agua
Por ejemplo, Chingaza, Sumapaz, son páramos absolutamente importantes para Bogotá, para los acuíferos, tiene una riqueza ecosistémica muy importante. Entonces, la acción de cumplimiento del artículo 87 de la Constitución y la Ley 393 del año 97, cuando no hay cumplimiento de esa ley de páramos, ley 1930 del 2018, resolución 769 del 2002, se pide una acción de cumplimiento para que se dé cumplimiento y las normas sean efectivas, porque si no, no sirven de nada que sean funcionales. Entonces, los páramos son, las zonas de páramo y subpáramos son una prioridad de política ambiental, según el artículo primero de la ley 99 del 93, y ciertamente debe ser prioritaria su gestión como ecosistema estratégico, como dice el decreto 2372 del año 2010. Son ecosistemas estratégicos igual que los humedales, los manglares, los arrecifes de coral y los pastos marinos. Julián Morales pregunta, ¿qué hace falta para lograr que el medio ambiente sea el eje fundamental para el ordenamiento territorial a nivel municipal? Sí, cuando se habla de medio ambiente se habla de determinantes ambientales, la estructura ecológica principal, un inventario de activos naturales que tenga cada uno de los municipios. Entonces debe haber un protagonismo de los concejales, de los alcaldes de los municipios para hacer valer la protección de esos activos naturales por sobre el desarrollo, el crecimiento económico, el desarrollo social, la dotación institucional. Es absolutamente importante involucrar lo que es la gestión de riesgos, el cambio climático. El ordenamiento territorial es un instrumento de gestión ambiental también, entonces las industrias, las fuentes fijas deben quedar alejadas de los municipios del casco urbano. Entonces, me parece absolutamente importante la participación ciudadana, la intervención de la población en los planes de ordenamiento territorial, en los esquemas de ordenamiento territorial, para que las determinantes ambientales se respeten, lo que se llama la estructura ecológica principal, los activos naturales, y que las industrias no hagan prevalecer su protagonismo, su importancia, sino que el medio ambiente sea objeto de singular protección, teniendo en cuenta variables como el cambio climático o la gestión de riesgos. Wilson Ladino pregunta, ¿el gobierno de Duque ha hecho algo para crear las leyes de los bosques manglares? Sí, el gobierno de Duque, digamos que en el plan de desarrollo, creó un comité en contra de la deforestación. Entonces me parece que está en buen camino las alertas sobre los bosques, digamos que esa transversalidad con los organismos de control en contra de los crímenes ambientales, la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Ambiente. Hace falta una ley de bosques, yo diría que para que toda la escena quedara completa, porque la acción, la política que ha hecho en el plan de desarrollo, digamos que es la Carta de Navegación, la ley 1955 del 2019, tiene un par de artículos bastante importantes en contra de la deforestación, que es considerada, como ha dicho el ministro Ricardo Lozano, cada vez que puede, el principal problema ambiental. Me parece que una ley no sería sino como la cereza de un póster, que es una acción integrada, conjunta, completa, digamos, para luchar contra la deforestación, que tiene diferentes causas: la colonización, la ganadería extensiva, la minería ilegal, el daño, digamos, de los mercaderes que hay de maderas, y le causó un grave daño a la biodiversidad. Digamos que el problema ya se ha diagnosticado lo suficiente, y el gobierno de Duque, digamos que ha obrado con lujo de tecnicidad y de eficiencia en ese caso en particular. Listo. Karen Maestre pregunta, ¿cómo ser más proactivos para salir del papel? Porque hay mucha normativa, pero la realidad es otra. Consideraría que las autoridades ambientales no tienen un verdadero control y seguimiento, o no se prioriza los impactos. ¿Y qué opina del rol, perdón, del rol de la presión de la población civil para el cumplimiento normativo? Bueno, a mí me parece que
para darle una importancia al medio ambiente hacen falta tres componentes. Un cognitivo, que yo en opinión pública calificada en asuntos ambientales, como decía la Declaración de las Naciones Unidas de Medio Humano en el año 72. Un elemento afectivo, que toda la población tenga valores a partir del conocimiento, compasión, solidaridad, respeto con el medio ambiente. Y un elemento participativo, dejar la inercia, ser más participativos, pero a partir de la educación ambiental, que haya mayor sinergia entre las organizaciones de base y la institucionalidad, fortalecer la institucionalidad, que en los jerarcas de las instituciones haya más conocimiento, más imaginación, más proactivos, que el tema ambiental sea protagonista dentro de las prioridades de gestión de un estado, de un municipio, de una región, de un país. Me parece que todos los actores de la sociedad deben tener una visión compartida de futuro a nivel ambiental, no solamente a nivel ecológico, sino social, económico, cultural, buscar una justicia ambiental, una democracia ambiental, un desarrollo sostenible, y todo se basa en tener una opinión pública calificada en asuntos ambientales y que los funcionarios públicos cuenten con ese sentido de pertenencia, el conocimiento, los valores, que toda la locomotora del sector ambiental sea transversal con los otros sectores productivos y jalonar con mucho protagonismo el tema ambiental, que es lo que necesita un país megadiverso y con una oferta ambiental exuberante y abundante como Colombia. Lilia Valencia pregunta, ¿el monitoreo a la calidad del aire de las ciudades es obligatoria o es voluntaria? De ser obligatoria, ¿debe existir un máximo de cobertura? Digamos que existe la resolución 909 para las fuentes fijas, la resolución 910 para las fuentes móviles, la resolución 2254 del 2017 para los niveles de emisión, el decreto 948 del 95, digamos que dice que debe haber un permiso de emisiones atmosféricas que lo desarrolla la resolución 619, pero es necesario que haya puestos de monitoreo de calidad del aire. En todos los municipios, hay en Bogotá, en Medellín, en las principales ciudades, también ese monitoreo que es, digamos que una obligación de las autoridades ambientales según el artículo 5 de la ley 99 del 93 de las corporaciones autónomas regionales, el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Ambiente, pero también la reforestación, la sincronización de los vehículos, el ordenamiento territorial, también la capacitación de los operarios de las industrias, también el proceso sancionatorio ambiental, también mejorar la calidad de la gasolina, también mejorar la calidad de las vías. Según el principio de integralidad, digamos que cada solución de una problemática ambiental como la contaminación atmosférica por el parque automotor obsoleto de transporte público, digamos que debe ser una prioridad en grandes centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, dejar los buses chimenea. Y la delación es, digamos, una buena estrategia, además de la reforestación y el ordenamiento territorial de los puestos de monitoreo. Y digamos que la resolución 909 y 910 del 2008 para fuentes fijas y para fuentes móviles, ese monitoreo es absolutamente fundamental como obligación primaria, primigenia de las autoridades ambientales, por supuesto. Ya como última pregunta tenemos. Natalia Cortés dice, hablas de un enfoque de valoración económica, beneficio-costo. Claro. En cuanto a la fracturación hidráulica, cuando la negativa ambiental ante esta técnica de extracción es la desproporcionada utilización del recurso hídrico y el tratamiento que no existe para la combinación de sustancias químicas que se generan. Sí, es cierto. Digamos que el fracking es un tema demonizado por todos los profesionales de la ciencia ambiental, sin ningún lugar a dudas, igual que el tema de las corridas de toros. Me parece que el fracking hay que pedir la moratoria como los grandes ambientalistas lo han pedido, pero si la plata, digamos que entre los hidrocarburos no convencionales, se podría hacer un análisis beneficio-costo. Yo como catedrático, como tratadista, lo dejo como una posibilidad, como una argumentación posible, pero en ningún momento estoy de acuerdo con ese análisis beneficio-costo hasta el momento, porque es evidente la cantidad de daños ambientales del fracturamiento hidráulico del fracking,
ante el recurso hídrico, como dices tú, los acuíferos, los sismos, los suelos. En todos los lugares donde ha habido fracking, ha habido un daño ambiental notable, pero lo doy como una posibilidad, digamos, en un escenario de otro país, puede ser en un país desarrollado, pero como una posibilidad, pero nunca llegando al fundamentalismo de decirle no a los hidrocarburos no convencionales o no a la minería aurífera, como una posibilidad lejana, y como ambientalista estoy en contra del fracking, estoy en contra del glifosato, estoy en contra de las corridas de toros, pero como una posibilidad, pero ciertamente el daño ambiental del fracking es muy evidente y es imposible tapar el sol con un dedo respecto a ese tema en particular. Listo, profesor. Entonces, pues no tenemos más preguntas. No sé si alguno de los participantes de otros países quiera dar su punto de vista. No sé si cómo se maneje la gestión ambiental urbana en su país. Si de pronto alguno de los participantes quiere dar su punto de vista, bien puede activar el micrófono y tomar la palabra. Entonces, si no hay nadie, entonces pues muchas gracias a los que participaron, a los que tuvieron preguntas, y muchas gracias al profesor por responderlas y ampliar más nuestro conocimiento sobre este tema tan importante. Para mí Siendo es un así, honor, pues... para mí es un honor, digamos, ser invitado a escenarios de tan alta calidad académica y profesional como el que ustedes me han invitado, y estoy para servirles en lo que necesiten. Mi nombre es Juan Carlos Monroy Rosas. Me pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, y muy agradecido, y cuando me quieran volver a invitar, estoy disponible en todo momento. Muchas gracias. No, profe, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Bueno, Entonces, pues, damos por terminado el conversatorio de hoy. Están cordialmente invitados a los próximos conversatorios que tenemos la siguiente semana, que es sobre gestión regional del agua, un enfoque interdisciplinario, y cambio climático y educación ambiental. Entonces, para que realicen su registro y puedan participar en este conversatorio. Muchas gracias a todos y pues que tengan buena noche y hasta luego. muchas gracias. Hasta luego. Que estés muy bien. Muy amable. Muchas gracias. A ti, gracias, profe. Gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias. Te agradezco. Gracias.